Profesor y compañeros, muy buen día. Mi nombre es Julio Mauricio España Franco, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Civil de SING. Nuestro trabajo corresponde ahora a la evaluación del impacto ambiental en obras viales y correspondemos al grupo número 2. De acuerdo al tema que se nos otorgó para este corte, que es la evaluación del impacto ambiental en obras viales, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un impacto ambiental es una alteración positiva o negativa de las condiciones ambientales de un determinado lugar y en nuestro caso pues de un proyecto ambiental. Este análisis o evaluación de estos aspectos nos brinda a nosotros como profesionales ética y rigurosidad técnica en el momento de realizar los análisis correspondientes para la construcción de los diferentes proyectos viales. Esta evaluación nos permite predecir el futuro de los ecosistemas y de los hábitats, dándonos pautas para los desarrollos sostenible y sustentable de los recursos. Esto con el fin de conservar el medio ambiente y tener garantías para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque se satisfacen las generaciones presentes, pero sin descuidar las generaciones futuras. Los estudios de impacto ambiental son procesos donde se identifican problemas potenciales que se dan en cada una de las obras de infraestructura y se garantiza la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto. Estos estudios adicionalmente permiten que se realicen cambios pertinentes y necesarios en las obras, los cuales garanticen la estabilidad del medio ambiente en estos proyectos de tipo vial. Habiendo hecho un análisis acerca de la introducción de la evaluación del impacto ambiental, también se deben contemplar los antecedentes que hemos tenido nefastos en las diferentes obras de construcción, los cuales anteriormente no contemplaban ciertos cuidados y no cumplían con ciertos requisitos para generar y garantizar la estabilidad del medio ambiente y los recursos naturales. Estos proyectos viales antiguamente generaban cambios demasiadamente grandes en los ecosistemas y en los hábitats correspondientes. Además, los estudios de impacto ambiental permiten contemplar fenómenos naturales recientes en las comunidades y esto con el fin permite tener un conocimiento amplio de las alternativas para el mejoramiento de las obras y su planeación a corto, mediano y largo plazo. Buenas noches, docente y compañeros. Diagnóstico de la situación actual. Las grandes obras de ingeniería provocan sacudidas en el equilibrio del medio ambiente, destruyen especies vegetales y animales, modifican los patrones naturales de drenaje de terreno, cambian el curso de las corrientes de agua, elevan hasta cotas insoportablemente altas los niveles de ruido, decibeles y contaminan el aire. Pero con ello siempre se busca el desarrollo y bienestar del hombre, la reducción de la pobreza y mejorar el nivel de vida del entorno. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es conveniente poner en práctica un proyecto que genere tantos perdedores como ganadores? Siempre tendrá cabida la polémica. El desarrollo tecnológico transforma cada vez más los ecosistemas naturales en sistemas artificiales y amenaza con romper el equilibrio de la vida. Pero para esto se debe prever los futuros impactos ambientales, negativos y positivos de las acciones humanas, permitiendo seleccionar las alternativas con los objetivos propuestos. Su aplicación no es solo para proyectos de alta inversión, sino también para actividades de desarrollo que involucren planes y programas de ordenamiento territorial, políticas y alternativas de acción con los planes de programas y de ordenamiento territorial. Los EIA deben ser flexibles y acordes con la realidad del país para poder tener un equilibrio entre la población, el ambiente y los recursos naturales. En el marco legal, los impactos del MARENA, que deben constituir una de las herramientas técnicas para predimensionar y valorar los impactos ambientales en la mayor parte de los casos, no emplean una fase temprana del ciclo de vida del proyecto, cuando no es posible aportar recomendaciones al proceso. Antes del proyecto determinado es fundamental efectuar un diagnóstico de la situación que se esté viviendo en la zona, donde se aprecia la existencia de un problema o necesidad relacionada con las vías. El estado de situación a estudiar, las variables o factores relacionados con la existencia o no de carreteras, las características de diseño, el estado de conservación de la carpeta de rodamiento y obras anexas al estado de gestión de la operación. Para la realización de una guía se requiere la participación de un equipo multidisciplinario formado por numerosos especialistas. Este estudio se debe realizar en las primeras fases del proyecto, tanto como factibilidad y diseño.
Si se elabora una vez que el proyecto técnico ha sido completamente desarrollado, el margen de maniobra estará totalmente limitado y se recurre a obras de mitigación y desastre. Las obras de infraestructura de transporte de vías terrestres, tales como caminos, carreteras y similares, utilizan áreas importantes en el territorio, creando en el entorno impactos ambientales importantes. Los posibles beneficios socioeconómicos proporcionados por las vías terrestres incluyen la confiabilidad bajo todas las condiciones climáticas, la reducción de los costos de transporte, el mayor acceso a los mercados para los cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la contratación de trabajadores locales de dichas obras, el mayor acceso a la atención médica y el fortalecimiento de las economías locales. Sin embargo, las vías terrestres pueden producir también complejos impactos negativos, directos e indirectos, tales como los impactos directos, los impactos indirectos, los impactos acumulativos. Y finalmente hacemos una exposición de los objetivos generales, incorporar un pronóstico ambiental que permita evaluar los proyectos viales y las características de su medio receptor. Y exponemos los objetivos secundarios. Muy buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Javier García. Me permito hacer mi aporte continuando con el tema de estudios de impacto ambiental para proyectos viales. Dentro de lo que veníamos hablando, lo que vienen compartiendo mis compañeros, es importante entender por qué la importancia y la justificación de este tipo de estudios. Entonces, tenemos que uno de las principales problemáticas es que muchas veces el estudio ambiental, el estudio de impacto ambiental, se centra en un trámite administrativo, en un proceso en el que lo que se hace es tratar de cumplir para recibir una licencia ambiental, un permiso ambiental, y muchas veces no se toma en serio este proceso. Entonces partimos de ahí y de la importancia de que este estudio se haga con responsabilidad. Tenemos entonces el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, entendiendo que el estudio ambiental es una evaluación que se hace en el sector minuciosamente, que se tienen en cuenta muchos puntos a ver durante esta realización. Entonces, este sería el estudio, ¿cierto? Que se hace pues con profesionales avalados que analizan cada área que se puede llegar a ver afectada durante el desarrollo del proyecto. Dentro del plan de manejo ambiental, entonces ya tenemos no el antes, sino los planes, o bueno, el diseño que se tiene para que durante el desarrollo, ¿sí?, de nuestro proyecto se tomen medidas, se hagan evaluaciones, se verifique que lo que se planteó en el estudio, perdón, lo que se evidenció en el estudio de impacto ambiental sea subsanado y se mantenga un equilibrio. Recordemos que lo que queremos con este estudio es mantener un equilibrio entre la economía, entre el medio ambiente, entre la ejecución técnica del proyecto, un equilibrio que encierra todo y que, como vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar con un término importante aquí más adelante, que es la construcción sostenible. ¿Listo? Entonces, dentro de la metodología, entonces ya sabemos que tenemos que analizar cada paso, ¿sí? Tenemos en cuenta pues que el estudio fue realizado en Nicaragua. Ok, entonces hay una parte que de pronto me parece importante no sintetizar, sino leer literalmente, que decimos que en los estudios de impacto ambiental se deben tener los siguientes aspectos que pueden afectar el diseño del proyecto, que son los efectos sobre el medio ambiente, los efectos sobre la calidad del aire, la contaminación del suelo y su subsanación, la conservación de los recursos hídricos y su reciclado, la gestión y la prevención de emisiones de residuos y la selección de productos y materiales para la construcción, según los requerimientos medioambientales y la atenuación de los niveles de ruido. Entonces, con esto termino y a continuación mi compañero tendrá los resultados y las conclusiones. Buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Diego Andrés Marín Pinto.
Vamos a hablar sobre el impacto ambiental en la exclusión de las vías férreas. Este problema socialmente encontramos contaminación atmosférica por las emisiones de ruido, emisiones de material participativo por tránsito de vehículos férreos, como vagones cargados de materiales, el aprovechamiento forestal de árboles, la removilión de capas, el corte de árboles, la contaminación de ruido, las partículas de suspensión, drenaje superficial, transporte de mercancías, explotación de bancos de préstamo, como podemos observar en las imágenes que les estoy indicando ahí. Eh, para hablarles un poquito de eso, el impacto ambiental en la removilión de la capa vegetal, el corte de los pequeños pedazos de árboles, con la guadañora, con la motosierra, entre otros. El impacto ambiental, contaminación de ruido, el- podemos decir que la contaminación que afecta al aire, ya que aunque no se acumula, traslada, mantiene en el tiempo, sino controlada adecuadamente, generar efectos perjudiciales en la salud y la calidad de vida de las personas. También les hablo sobre el impacto ambiental en los transportes de mercancía, el impacto ambiental en las explotaciones de bancos de préstamo, donde se saca material para llevarlo trasladarlo de un lugar a otro, para poder hacer los respectivos trabajos en obra. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues tener en cuenta el impacto ambiental en el proyecto de ingeniería. La evaluación del ambiente es una herramienta que asegura los recursos invertidos que darán al proyecto de sostenibilidad a lo largo plazo, identificando y evaluando los posibles impactos negativos en el medio ambiente que se pueden resultar del proyecto, y para proponer una mitigación adecuada, así como medidas de monitoreo. Los impactos fundamentales se van a reproducir sobre el suelo, la diversidad, los bosques, el agua, el clima. Como ahí podemos observar, en el clima el efecto invernadero, la ruptura de la capa de ozono, en los bosques la deforestación, entre otros.